con mis hermanos, todos aquí reunidos, estamos a tus pies. Gracias, Padre. Ayúdame. Sabes que necesito, Padre, de tu Santo Espíritu en esta hora. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, Dios les bendiga a todos, a toditos los que están ahí conectaditos. Gloria a Dios. Damos comienzo al estudio. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Gloria al Señor. Esa pregunta es importante. Es importante y mucha gente lo está preguntando, ¿verdad? Hay unas posturas. Déjenme cerrar aquí la puerta. Hay unas posturas principales, son 3, y vamos a hablar de esas posturas principales en este estudio, ¿verdad? Vamos a dar comienzo. Aleluya. Ok, lo primero, ¿verdad?, que tenemos que tener en mente es lo siguiente. ¿Qué tiene que suceder para el inicio de la gran tribulación? O sea, ¿cuál es uno de los eventos que tiene que suceder para que inicie ese periodo angustioso de la gran tribulación? Bueno, pues debe suceder el surgimiento de un gobierno universal. Y esto tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que como estamos en pandemia, y esto lo ha pensado mucha gente de generación en generación cuando vienen momentos tan críticos como los que estamos viviendo ahora, donde también millones y millones han muerto. Piensan, estamos en la gran tribulación, pero ciertamente una de las cosas que tiene que ocurrir para que dé inicio a este periodo de gran tribulación es la instauración de un gobierno universal. Ok. ¿Y por qué nosotros sabemos eso? No fue porque nos lo sacamos de la manga, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque Dios a través de los profetas lo ha anunciado. Y vamos a ver, ¿verdad?, a uno de los profetas que se llamó Daniel, que, wow, a este hombre, número 1, Dios le dio la oportunidad de revelar el sueño de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Nabucodonosor soñó aquella estatua, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Dios estaba mostrando a este hombre, Nabucodonosor, que no era un hombre adorador de Dios, sino que él adoraba a otros dioses también. Sin embargo, a Dios le plació contarle, revelarle a este hombre, porque Dios se le revela a quien Él quiera revelarse. Se le reveló a este hombre y le habló sobre los imperios que surgirían en la historia. Y el único que pudo interpretar ese sueño fue Daniel. Pero luego vemos en ese libro de Daniel, libro profético, que también Dios le reveló a él sobre estos imperios que iban a surgir hasta la derrotación del último anticristo por Jesucristo. Y lo vamos a ver en la Escritura. Ok. Hay una palabra que mencionó Pablo. Pablo mencionó una palabra y es en base a la pregunta: ¿qué detiene que el hombre de iniquidad o el hombre de pecado, se manifieste en el mundo? Mire lo que Pablo dijo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4, y leo. Me gustaría que tuvieran la Biblia abierta, si es posible, para que vaya conmigo en este estudio bíblico. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 4. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía
y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, éste se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? De esta porción escritural, yo me inclino a pensar que quien detiene al hombre de pecado es, ¿verdad?, la presencia de la iglesia de Jesucristo, porque ella carga dentro al Espíritu Santo y porque Jesús le dijo en Lucas capítulo 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, tiene que ser un poder mayor que detenga que se manifieste el hombre de pecado. Y sobre la tierra está la iglesia que es templo del Espíritu Santo, y eso la hace tener poder contra todo poder del enemigo. Y sabemos que el hombre de iniquidad tendrá el poder del diablo, o sea, del enemigo, de Satanás, del adversario. Amén. Así que en esto, pues, yo estoy firme que es la iglesia que está aquí con el Espíritu Santo. Él lo detiene, o sea, la iglesia está aquí. Gloria a Dios. Esa es una de las razones, ¿verdad?, que me inclino a pensar, desde ya dándole la primera, que me inclino a pensar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Esa es la primera razón. Y antes de defender esta fe, permítanme hablarle un poco sobre la profecía del gobierno universal. Amén. Dios reveló, como le dije al principio, sobre cuáles serían los gobiernos que imperarían en esta tierra. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, comenzando a leer desde el versículo 7, vamos a leerlo para que usted vaya siguiéndome con la Biblia. Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, ¿verdad? Porque vamos a bajar un poquito, ¿verdad?, e ir hacia la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén, tenía 10 cuernos. Ok, denme un momentito para apagar aquí. Ok, así que esa descripción, que aunque esta cuarta bestia que vio Daniel, su apariencia no está descrita, o sea, en el libro de Daniel, en ese capítulo 7, no vemos la apariencia de la cuarta bestia, aunque sí se describe, o sea, no lo vemos en su totalidad, porque vemos que él vio que tiene dientes grandes de hierro y que devoraba y desmenuzaba, pero lo que le vio fue los dientes de hierro y que era espantosa y que era terrible, ¿verdad que sí? Y que tenía 10 cuernos, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a conectar esta profecía, porque tiene conexión, y hay que conectar, acuérdense que no podemos hablar una porción sin conectarla con el contexto, con las otras profecías bíblicas que hablan del mismo asunto. Tenemos que tomarlo todo para tener más iluminación sobre lo que Dios está hablando. Así que cuando nosotros vamos a la revelación del apóstol Juan en la isla de Patmos, el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Así que ya aquí el apóstol Juan está viendo una apariencia, ¿verdad? Un poco más tangible. O sea, aquella bestia, ¿verdad? Parecía un leopardo y sus pies eran como de oso. Sabemos que la tercera bestia que vio Daniel, creo que era la tercera bestia, parecía un leopardo, pero no tenía los pies de oso. Sin embargo, la apariencia de la cuarta bestia, ya viéndola el apóstol Juan, ¿verdad? Él dice que la apariencia era de leopardo, pero que sus pies eran de oso y su boca como boca de león. Amén. Eso fue lo que vio el apóstol Juan. Y dice el apóstol Juan en la revelación que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, que esta cuarta bestia, que sabemos que es un gobierno que se va a levantar, tendrá el poder directamente de Satanás, porque el dragón, sabemos por otras partes que menciona la palabra del Señor, que es la serpiente antigua, el diablo, el padre de mentira, ¿verdad? Sabemos que es el ladrón, es Satanás, amén. Y fíjese que en Apocalipsis capítulo 16, un poquito más adelante, ¿verdad? Comparándolo con la revelación de Daniel, versículo 13 y 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque este gobierno será ayudado por un líder religioso mundial. Y esta revelación Dios la da a Juan, pero se está hablando del mismo gobierno, ¿verdad que sí? Y dice, vio salir Juan de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del Dios Todopoderoso. Y ya esto es un poco más adelante, ¿verdad? Un poco más adelante de la revelación. Pero se está hablando de todo el intento que tiene este último gobierno, que de ese último, ¿verdad? De ese último imperio, que fue Roma, que resurgirá, pero de ahí es que saldrá el cuerno pequeño, que es el hombre que se levantará. Lo vamos a ver en la revelación de Daniel más adelante, pero es que quiero que comparemos la revelación del apóstol Juan con esta revelación que acabo de mencionar del Daniel 7, para que vean que se está hablando de la misma bestia, del mismo gobierno universal. Y ellos se pondrán de acuerdo, obviamente, ellos saben que Jesucristo va a regresar. Y ellos van a tratar de reunir, ¿verdad? A todos para que estén ¿contra quién? Contra Jesucristo. Y no saben ellos que es voluntad de Dios, que Dios lo planificó así, porque Él reunirá a todas las naciones enemigas de Israel en el valle que conocemos nosotros como el valle de Armagedón, ¿verdad? Conocido como Har Megiddo. Allí dijo Dios por el profeta Joel que allí va a reunir a todas las naciones para pisar el lagar. Y no voy a entrar en eso porque lo que queremos ver es la gran tribulación, pero tengo, ¿verdad? Como a manera de introducción, yo dejarles saber que ese gobierno universal fue profetizado, que no es un cuento inventado por nosotros, sino que es un gobierno profetizado desde tiempos remotos y que tenemos que estar atendiendo estas profecías porque el mismo Jesús dijo que ni la ley ni los profetas pasarán sin que todo se haya cumplido. Amén. Así que fíjese que también la profecía sobre esta bestia que Dios dio a el apóstol Juan, si leemos Apocalipsis 17:11, dice, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición.
Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y finalmente, ¿verdad? Hablando de esta bestia, Juan, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 16, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, porque habrá traición. En este gobierno universal habrá traición desde que comience, aún antes de que se manifieste el cuerno pequeño. Porque el reino universal comenzará y no necesariamente el último anticristo comenzará. No necesariamente que no comenzará. Habrá traición y luego él se va a levantar y va a derribar a 3 de esos cuernos. Eso está escrito aquí. Pero ellos también, esta bestia, ¿verdad? Aborrece a la ramera, o sea, aborrece a aquella que lo está ayudando, aquella que le ayudó y a matar a los que no se dejaban marcar, ¿verdad? Y dice que los 10 cuernos que viste de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y esto va a ocurrir ya al final, ya cerca de la segunda venida de Jesucristo. Ok, dejamos, ¿verdad?, la comparación de lo que Dios reveló a Juan en la isla de Patmos con la cuarta bestia de Daniel, ¿verdad? Para que usted sepa que guarda relación. Ok, ahora continuamos, ¿verdad? Con la lectura. Vamos a ver Daniel 7:8. Estamos en el libro de Daniel. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya ahí, de esa cuarta bestia, de ese cuarto imperio que fue Roma, que resurge al final de los tiempos nuevamente, esta gran Europa, de ahí, de ese gobierno, va a salir un cuerno pequeño, o sea, va a salir un hombre. Va a salir un hombre que va a derribar a 3 reyes de los que este gobierno, este imperio tenía. Amén. Ok. Seguimos leyendo, ¿verdad? Y para que sepan, aquellos, ¿verdad? Para que sepan, esta revelación inicial que Dios dio a Nabucodonosor de la estatua, sabemos, ¿verdad? Que la parte de la cabeza era Babilonia, luego la parte del pecho era los medo-persas, luego entonces acá, por donde está, ¿verdad? La pelvis era Grecia, y luego entonces los pies era Roma, pero luego entonces las piernas, ¿verdad? Los pies están divididos. Es Roma dividida, que es lo que viene, lo que surgirá al final de los tiempos. Al final de los tiempos, ¿verdad? Y, ok, seguimos leyendo. Ok. Perdón, quiero que observemos que la revelación, ¿verdad? También que Dios dio a Nabucodonosor, esto es bien importante, escuche bien, esa revelación que Dios dio a Nabucodonosor y que Daniel fue quien interpretó el sueño, termina igual que las visiones que Dios dio a Daniel. ¿Cómo termina, pastora? Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, derrotando al último anticristo. O sea, tanto la revelación que Dios dio a Nabucodonosor con la gran estatua y las revelaciones que Dios también da luego a Daniel, amén, todas con las bestias y con el carnero también, que lo vamos a ver aquí, todas terminan igual, con la segunda venida de Jesús a la tierra. Y eso está claro, contundente, firme. Dios hablando con firmeza en tiempos distintos. Porque también lo vemos en Juan,
que termina el imperio de la bestia con Jesucristo en su segunda venida. Y eso nos da una firme esperanza de que el que está hablando es el mismo Dios, es fiel en lo que habla y certero. Ok, fíjese el final de la revelación de Dios a Nabucodonosor. Y esto está en el capítulo 2 de Daniel, cuando dice, Daniel capítulo 2, versículos del 40 al 45, dice así, como dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Acuérdese que ese cuarto reino que estaba ejemplificado en los pies de la estatua, es lo último que va a pasar. Ok, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea, Roma, pero Roma dividida. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que es una interpretación, una revelación que termina igual que las revelaciones dadas a Daniel. Ahora vamos a seguir leyendo la profecía de Daniel. Seguimos con el versículo 9. Daniel 7:9. Mira cómo dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, y ese anciano de días es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y es Dios en la persona de Jesús. ¿Recuerdan la profecía de Ezequiel? Que también vio el trono sobre rueda. Tal parece que el trono de Dios tiene rueda. Porque aquí Daniel también dice, ¿verdad? Que dice que estaba su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Las ruedas también estaban en fuego. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, fíjese que vemos en Apocalipsis 19, la revelación de Juan, vemos algo aquí que se conecta con esta revelación dada a Daniel. Mira cómo dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde. ¿Va viendo? Aquí esto se relaciona con la profecía que acabo de mencionar.
Seguimos leyendo, versículo 13 del capítulo 7 de Daniel, el profeta. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aleluya, porque esto él no lo podía entender. ¿Y saben qué? Que Daniel quiere saber qué significa lo que él está viendo. Y en medio de esta revelación, dice el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahora Daniel quiere saber específicamente sobre la 4ª bestia, porque ya se sabe, ¿verdad?, que esas bestias, ¿verdad?, están simbolizando los imperios que han habido sobre la faz de la tierra. Pero ahora Daniel quiere saber sobre específicamente la 4ª bestia. Mire, escuche bien. Daniel 7, 19, del 19 al 21. Mira cómo dice. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras espantosas, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y aquí nos vamos a parar un poquito, porque esta palabra confunde un poco, pero no podemos coger esta solita palabra y olvidar Apocalipsis. ¿Va viendo? No podemos olvidar Apocalipsis. Amén. Porque hay una postura que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Pero vamos a ver. Ok. Fíjese que en Apocalipsis también Dios revela a Juan, Apocalipsis 13:7, que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok. Y la guerra contra los santos es en compañía ¿con quién? Con el falso profeta, líder religioso mundial, universal. Ok. ¿Por qué hay un grupo aquí que se le llama santos? Ok. Recuerde, y lo vamos a ver más adelante, para que usted diga, mira, la pastora mencionó eso y no explicó. Es que lo vamos a ver más adelante. Pero recuerde que en la gran tribulación habrá gente convirtiéndose. Habrá gente aceptando a Jesús. Habrá gente escuchando el evangelio eterno. ¿Cómo, pastora? Le digo esto para que sepan por qué este último anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Porque habrá un pueblo santificándose en la gran tribulación.
Va viendo, no podemos olvidar las demás palabras proféticas. Así que quédese ahí y sígame, porque lo vamos a discutir más adelante. Ok, el falso profeta, Apocalipsis 13:11, está aquí revelado a Juan en Apocalipsis 13:11, donde mismo se revela este último anticristo, que es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, es ese último anticristo, para que vaya entendiendo. La bestia de Apocalipsis 13 es el cuerno pequeño, es un gobierno. Acuérdense que la palabra bestia es gobierno. Y ese cuerno pequeño que saldrá del cuarto imperio va a levantarse a derrotar 3 reyes, y él será como que un hombre que todo el mundo va a respetar. ¿Por qué? Porque entra con halagos, entra con astucia, y lo vamos a ver en las revelaciones, porque Dios a Daniel le va a seguir revelando. ¿Ok? Vamos ahora a ver cuál es la segunda bestia de Apocalipsis 13, que no es otro que el falso profeta que ayudará al último anticristo por espacio de 42 meses, que es lo mismo que 3 años y medio. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice así: después vi otra bestia. No se me confunda con las 4 bestias. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 13 y ahí hay 2 bestias mencionadas. La primera es el último cuerno, el cuerno pequeño, y esta segunda bestia es el falso profeta. Y no porque yo lo digo, sino que más adelante lo vemos. Vemos que esa segunda bestia es el falso profeta. Amén. Ok. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. ¿Va viendo? Esa segunda bestia es el falso profeta. Ok, seguimos leyendo la profecía de Daniel, para no salirnos de aquí. Dijo así, la cuarta bestia, o sea, porque ahora vamos para la interpretación que el mismo Daniel recibe. O sea, esa interpretación no la hemos dado nosotros. La Biblia misma se interpreta. Va viendo. Esos sueños son interpretados por el mismo Dios. Dios interpretó esas profecías. ¿Ok? Nadie ha interpretado eso externamente. Dios lo interpreta. Y está en Daniel 7, 23 al 28. Mira cómo dice la interpretación. Dijo así. La cuarta bestia, recuerde que Daniel quería saber sobre la cuarta bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, va viendo. De los 10 reyes se va a levantar otro, el cual será que diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Viene con astucia y derribará a 3 reyes. Y este es el anticristo final. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano. Tiempo equivale a 1 año. Tiempos equivale a 2 años. Ahí hay 3 años. Y medio tiempo. Medio tiempo equivale a ¿qué? A medio año. 3 años y medio.
Pastora, ¿cómo usted sabe eso? Porque las profecías lo confirman. Dice claramente que ese periodo durará 3 años y medio. Lo vamos a ver en toda la escritura. No es que no los inventamos, es que ya está escrito en otras profecías. Por eso es que usted no puede leer eso y quedarse ahí y no leer nada más. ¿Por qué? Porque no va a darle una interpretación correcta a lo que está leyendo. Tiene que ir a la misma Biblia que se interpreta sola. Y la misma Biblia te va a decir que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso está, no porque no lo inventamos, ¿ok? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todos los dominios de la tierra le van a obedecer a Jesús y a la iglesia. A Jesús y a la iglesia. Y a los que fueron muertos en la gran tribulación porque decidieron también ser parte de la iglesia. Ok, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Y acuérdese que en la revelación dada a Juan el apóstol en la isla de Patmos, vemos en Apocalipsis 13:5 que dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? Ahí está la conexión, 42 meses. Suma y multiplique, ¿cuántos son 42 meses? 42 meses son 3 años y medio. ¿Ve? Que tenemos que conectar toda la profecía escatológica para poder entender y no sacar un texto de su contexto. ¿Ok? Así que el último anticristo que va a salir del cuarto imperio, que resurgirá, su gobierno bestial durará 3 años y medio. Pero esto no quiere decir que la gran tribulación no durará 7 años. El gobierno universal, por lo que podemos ver y observar de las profecías escatológicas, durará 7 años. Pero los primeros 3 años y medio serán años de paz, de felicidad, de abundancia. Todos pensarán que ese hombre que llegó con tanta elocuencia, ese hombre que llegó repartiendo tanto chavo, que ese hombre realmente es Dios. Y aún a los israelitas que están esperando al Mesías. De hecho, ellos dicen, el Mesías ya viene, el Mesías ya viene. Los israelitas que no reconocieron a Jesús están esperando a su Mesías. Y ellos van a creer como este gobierno universal entrará en son de paz. Pero de repente saldrá el cuerno pequeño que va a ser guiado por el mismo diablo con toda su fuerza. Ahí entonces Israel abrirá sus ojos y huirá. Vamos a continuar con la palabra profética. Su nombre, gloria. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Ok, fíjese, y quiero, ¿verdad?, que conozcamos todo esto, porque el tema es, pasará la iglesia por la gran tribulación. Tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer la profecía sobre este gobierno universal, porque si no, pues tenemos una interpretación cortada, y no puede ser así. Tenemos que ver. Fíjese que el capítulo 8 de Daniel, ahí vemos que Dios le sigue revelando a Daniel, le da más información sobre quién, sobre el cuerno pequeño, Así que fíjese que dice en Daniel 8:1, lo voy a leer. Daniel 8:1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero, que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro.
y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces seguimos leyendo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, y prevaricación, para que podamos entender esa palabra, es aprovechar algún cargo público para dictar una resolución injusta. Amén. Así que dice aquí, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Ok. Versículo 13 de Daniel 8. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y fíjese que cuando sumamos para saber lo que son, ¿verdad? 2300 tardes y mañana. Y mira cómo dice tardes y mañana. ¿Qué quiere decir eso? Un día. Porque el calendario de Dios, el día comienza a la tarde. En la tarde comienza un nuevo día. ¿Lo sabía? Así que aquí cuando dice 2300 tardes y mañana son 2300 días. Y cuando nosotros sumamos, ¿verdad? Dividimos primero lo que es un año, que equivale a 365 días. Escucha bien, 365 días, ¿verdad? Y cuando nosotros multiplicamos 3 por 365, que son 3 años, son 1095. Y cuando nosotros entonces hacemos una división para saber medio año, ¿verdad? 365 entre 2 son 182.5. Y si nosotros sumamos todo eso, son 1277.5. O sea, son 1277.5, que equivale aproximadamente a 3 años y medio. Aproximadamente. Y mira cómo dice. Ok,
Vamos a seguir leyendo. Más adelante vamos a explicar más esto. Vamos a leer el versículo 20 de Daniel 8. En cuanto al carnero que viste, mire la interpretación de Dios, que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente, arbitrariamente quiere decir de forma injusta, sin seguir normas, o sea, a traición. O sea que va a operar a traición. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas se ha referido, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aquí, hermanos, está hablando del tiempo cuando se levantó Roma y destruyó ¿a quién? Al príncipe de los príncipes. Y aquí dice claramente que no por mano humana, porque usted sabe que a Jesús nadie le quitó la vida, Él la dio. Y eso es lo que está hablando aquí esta profecía, una profecía que apunta lo que pasó con Jesucristo, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo que eso fue lo que ocurrió, y por eso es que esa parte, ¿verdad? Está mencionando que hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado, porque vino uno que purificó el santuario. ¿Se acuerdan? Ok. Vamos a continuar entonces ahora en el capítulo 10, porque Daniel tiene otra visión. Daniel capítulo 10, y vamos a ver del versículo 4 en adelante. Dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea que Daniel quedó como un perro, así. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. He sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Verdad? Yo he venido. El versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mi Señor: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, estoy en Daniel capítulo 10, y me dijo, versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahora, en el capítulo 11, ya estamos terminando este libro profético. Escucha bien. En el capítulo 11, porque ahí termina el capítulo 10, le es revelado, y no lo voy a leer todo porque voy a llegar hasta un poquito final, le es revelado a Daniel la guerra entre los reinos que se han levantado sobre la tierra hasta que llega el hombre despreciable, quien resurge, porque viene por segunda vez. Viene por segunda vez. La primera vez, mira lo que hizo. Daniel 11:22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Escucha bien, eso ya ocurrió. Porque acuérdense que ese imperio fue quien a través de su gobierno, Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Pero recuerden que detrás de todo esto estaba el padre de toda mentira, ¿verdad? Pensando él que era por su mano. Pero bien dice Dios en esta profecía que no por mano humana, sino que fue ¿quién? Dios mismo que lo permitió, porque él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Así que esa es la primera vez, ¿verdad?, que está este hombre despreciable, pero hay un resurgimiento. Porque si leemos bien detenidamente esto, vamos a ver que ahora resurge. Y lo vamos a ver desde el versículo 21 del capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos allá para que usted vea que él se aparece por segunda vez. Escucha bien, Daniel 11:29. Al tiempo señalado, y ya estamos terminando esta palabra profética, para que usted entienda la revelación del último anticristo. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. ¿Va viendo? Lo que pasa es que si leemos como el papagayo, no nos vamos a dar cuenta que este resurgir de este imperio vino primero de una forma, pero ahora viene la segunda vez que resurge. Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín y él se contristará. Él quiere resurgir. Por eso es que hay traición en este gobierno universal. Hay traición, hay derrota. Va a haber guerra entre reyes. Va a haber una terrible situación en el mundo. Aleluya. Porque realmente viene otra vez y va a querer imponerse de nuevo. Pero vendrán contra él naves de Quitín. Y dice que él se contristará. ¿Qué quiere decir eso? Él se enojará. Ese hombre que viene por segunda vez se enojará. Y volverá. Y se enojará contra el pacto santo. Mira cómo dice, se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá
con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, vamos aquí. Porque sabemos que ocurrió una abominación asoladora. Por ello vemos que esta profecía es de doble referencia. ¿Por qué? La historia cuenta que cuando Grecia dominaba, se levantó un hombre también, ¿verdad? Y esto yo lo voy a leer de Primera de Macabeo 1:54. Esos son los libros apócrifos que contienen historia. Hay historia de Israel allí. Y por eso esos libros también es importante leerlos, porque allí hay historia. Y ahí en ese capítulo 1 de Primera de Macabeo se cuenta lo que ocurrió, ¿verdad?, con este hombre Antíoco, ese rey Antíoco. Mira cómo dice, porque esta abominación desoladora ocurrió en tiempos del gobierno de Grecia, ¿verdad? Y mira cómo dice: el día 15 del mes de Quisleu del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte según el decreto. Según el decreto, de muerte, a muerte. Según el decreto, algo así, parece que no lo copié bien. Amén. Pero esto está escrito en Primera de Macabeo 1:54. Déjenme ver una cosa, porque se supone que yo haya puesto, si no lo buscamos rápidamente, porque es para que usted vea lo que hicieron, que sacrificaron un cerdo. Y aquello fue la abominación desoladora. Y lo quiero buscar para leerlo completo porque lo corté aquí. Permítame buscar ese libro de Macabeo, Primera de Macabeo. Es que así como ocurrió una abominación desoladora en el templo por Antíoco, va a ocurrir con este último anticristo. Amén. Es lo que quiero que podamos entender. Ok. Así que mira cómo dice Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, o sea, con ayudas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados,
y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, en el versículo 37 dice, del Dios de sus padres, eso es más información de ese cuerno pequeño, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por la tierra e inundará y pasará. Pero entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. No tendrá quien lo ayude. Y mire cómo sigue para ya finalizar con la profecía de Daniel. Continuando esa palabra, en ese tiempo de ese hombre que se levantará contra todo lo que sea Dios, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Va viendo? Esta parte profética que viene ahora puede tratarse, ¿verdad? Ya finalizando capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel, puede tratarse de los que fueron decapitados por el gobierno universal, que resucitarán y reinarán con Cristo, pero como añade resurrección de los que serán condenados, puede entonces, yo me inclino más a pensar que puede que aquí la profecía cambia al juicio final, donde resucitarán los que murieron también en el milenio, porque en el milenio la gente se va a morir, y va a morir gente que no siguió las leyes de Jesucristo. Se va a morir gente y serán juzgados junto con los otros que también habían muerto anteriormente. Esto es algo que debemos entender, amados, que habrá una resurrección cuando Jesucristo ya venga, ¿verdad? A juzgar después del milenio. Va a haber resurrección, que esto es algo que se nos escapa, es algo que se nos escapa si nosotros no estudiamos todas las profecías. ¿Por qué? Porque en el milenio habrá gente que muera y gente que muera sin salvación. ¿Lo sabía usted? Que en el milenio habrá gente muriéndose. En el milenio va a haber muerte. Va a haber gente muriéndose. ¿Ok? Habrá gente muriéndose salva y habrá gente muriéndose que no será salva. Y todo el mundo resucitará. Tanto los que resucitarán para salvación eterna como los que resucitarán para condenación eterna. He aquí lo que confunde a algunos a pensar que todo se trata de lo mismo, que Jesús viene en su segunda venida, que no hay arrebatamiento, que todo va a pasar a la misma vez.
porque desconocen que en el milenio, que también está profetizado y también está descrito, es un tiempo donde todavía hay gente que muere. Los que no van a morir son los bienaventurados que tuvieron parte de la primera resurrección. Amén. Los que son iglesia y los que fueron decapitados. Pero los demás que estén vivos van a morir, algunos siendo unos pecadores y otros morirán siendo gente que morirá amando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no se tiene presente eso, se puede errar en la interpretación. Ok, mira lo que dice Daniel terminando este capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y ahora vamos a los versículos del 6 al 12 para terminar este libro. Dice Daniel 12 del 6 al 12 para terminar el libro. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, cuando el reinado de esa última bestia. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Hay cosas que se han cumplido, pero hay cosas que son de doble referencia y hay otras que no se han cumplido, porque serán para el tiempo del fin. Y ahí entra el resurgimiento del cuarto imperio y el resurgimiento del cuerno pequeño que sale de ese imperio. ¿Ok? ¿Ok? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Y qué son 1290 días? 3 años y medio. Y dice: bienaventurado el que espere y llegue a las 1335 días, que son 3 años y medio y un poco más de 3 años y medio. Un poco más de 3 años y medio. O sea, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Son 3 años y medio y un poquito más. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad hasta el fin de los días. Ok, ahora vamos. Teniendo ya clara la revelación del último reino de la tierra, de dónde se levantará el último anticristo, nos hacemos nuevamente la pregunta. Ahora vamos para lo que vamos. Y usted dirá: Dios mío, pastora, qué introducción tan larga. Es que usted necesitaba saber la profecía sobre el último anticristo, porque si no la sabe, usted no tiene la profecía completa. ¿Ok? Ok, nos hacemos la pregunta nuevamente. Ahora vamos para lo que queremos. ¿La iglesia pasará por la gran tribulación? Sabemos que Israel, pueblo de Dios por selección, sí pasará por la gran tribulación. De hecho, el reloj de Dios está en este momento en la semana 60. Bien, amados, hemos terminado la primera parte de este interesantísimo estudio: pasar a la iglesia por la gran tribulación.
Le invito a que busque la segunda parte de este estudio en mi canal de YouTube. Por el momento, que tengan una hermosa noche o día lleno, inundado de la presencia del Señor.